¿Cuál sería la diferencia entre la pregunta de los presocráticos y la de Sócrates? Al hablar del preguntar filosófico, hicimos referencia, por un lado, a la pregunta originaria de los primeros filósofos, los llamados presocráticos, que es una pregunta que apunta al principio fundante de la totalidad de la realidad natural. Expresado en griego, hemos dicho, ¿cuál es la argé de la physis? Y por otro lado, hice alusión a la típica pregunta socrática, que es la pregunta por ¿qué es algo? En Sócrates ese algo no es cualquier cosa, sino en general alguna virtud moral del hombre, que es la justicia, que es la templanza, que es el coraje, que es la piedad, o algo que constituye al hombre en su ser mismo, como ¿qué es el alma? Históricamente son dos modos de preguntar que hay que diferenciar, porque la pregunta por la argé de la physis es la pregunta que da origen históricamente a la filosofía. Y el preguntar socrático viene después de una crisis cultural que es la que representa la sofística en el siglo V de la Grecia clásica. Desde un punto de vista abstracto, las dos formas de preguntar se pueden relacionar, en primer lugar, diciendo que la segunda forma de pregunta, o sea, las preguntas socráticas, estarían de algún modo incluidas en la primera, porque la primera pregunta pide la argé de la physis sin más, o sea, al poner el acento en el principio de todas las cosas, se está singularizando algo que también podría preguntarse en plural: ¿cuáles son los principios? Yo aclaré que esa singularidad era una manifestación del punto de partida desde el cual se hace la pregunta, es decir, la percepción de que hay una unidad total en la realidad natural, y esa unidad total reclama un principio. Pero antes de llegar a ese principio único, fundante de todo, podría uno hallar otros principios intermedios. Y entre esos principios estarían las esencias de las cosas, que son principios para cada cosa de todo lo que surge a partir de la esencia. Si uno pregunta ¿qué es el hombre o qué es el alma?, está preguntando por aquello que hace que un hombre sea hombre, aquello que hace que el alma sea lo que es, y por lo tanto aquello de lo que depende todo lo que se sigue de esa esencia, de esa determinación que constituye a la cosa en eso que es. Por lo tanto está preguntando por cierto principio, pero no por el principio, sin más. Esta es una primera relación que podemos hacer, pero es una relación que hay que profundizar. Lo primero que parece razonable advertir es que la pregunta socrática o el preguntar socrático es una manera de salir de una tiniebla, de una suerte de marasmo intelectual al que la sofística lleva al hombre. Es fácil entender lo que quiero decir si se advierte que para percibir el orden de la totalidad dada como physis, hay que advertir primero que nada que hay una physis, es decir, que hay una naturaleza dada. Segundo, que esa naturaleza puede ser captada por la inteligencia humana. Y tercero, que la inteligencia humana puede inteligir que hay un orden en esa realidad natural. Todo eso ha sido negado por la sofística.
Es decir, la sofística ha oscurecido el horizonte de partida del filosofar, el sustrato cultural en el cual la pregunta filosófica se asentaba, introduciendo una actitud relativista y antropocéntrica que, de ser abrazada, impide a la inteligencia el solo percibir no solo el orden de la naturaleza, sino la naturaleza como tal. Porque si se dice que no hay ser que conocer, o que si lo hay el hombre no lo puede captar en modo alguno, queda impedido el camino para asombrarse ante el orden que está dado en la naturaleza, e incluso para percibir a la naturaleza como naturaleza y no como una mera convención nominal a la que el hombre llama naturaleza porque le resulta cómodo, conveniente. La pregunta de Sócrates viene a retomar el hilo del preguntar filosófico, restaurando el suelo firme en el cual se asienta la inteligencia filosófica. Y para eso Sócrates elige un camino de gran hondura, tanto espiritual como específicamente intelectual. Digo también espiritual porque es un camino arduo no solo para el entendimiento, sino también para el ánimo del hombre, para la afectividad humana. Y ese camino es preguntar por la esencia de aquellas cosas que son más habituales, cotidianas en la vida del hombre como hombre, y que todos damos por sentado que sabemos en qué consiste. Al vivir humanamente, vivimos en una comunidad de personas que valoran ciertas cosas, que aprecian la justicia, la piedad, el coraje. Y los propios sofistas solían hacer alusión a esas cosas, pero de manera tal que esas palabras pasaban a ser meros instrumentos de conveniencia o de utilidad para obtener con ellas, mediante la repercusión que esas palabras tenían, el efecto que uno quisiese conseguir en los demás. Es decir, se transforman en meros instrumentos de una eficacia retórica desvinculada del ser de las cosas. Pero aún la idea de que hay que ser eficaz para lograr cierto fin presupone que uno da por sentado que ese fin es algo bueno. La pregunta socrática viene a chocar contra las apariencias de saber que los hombres solemos dar por sentadas. Y en ese sentido es un preguntar que no solo controvierte al entendimiento, sino que sacude al hombre entero. Si lo hace percibir que al hablar de las cosas ha dado por supuesto que sabe lo que en realidad no sabe, que entiende lo que en realidad no entiende. Y de ahí que esta pregunta de tipo socrático pueda sumir al hombre en cierta perplejidad al advertir que ignoraba lo que pretendía saber. Las preguntas de Sócrates, dije, retoman el modo filosófico de pensar, pero desde el punto de vista de restaurar un suelo firme para que la pregunta por el principio de la totalidad de las cosas pueda abrirse camino. Y para esto el hombre tiene que, primero que nada, reconocer que todo su entender está orientado hacia el ser de las cosas, incluidas las cosas que son más cotidianas y habituales para él, y que no puede vivir de modo humano si no entiende, al menos mínimamente, lo que las cosas son, y si no se pregunta realmente por el ser mismo de las cosas para conocer la verdad.
los dos preguntares apuntan al principio, sí, a lo que es primero, aquello de lo que dimana, lo que se deriva, lo que es condicionado. Pero las preguntas de Sócrates lo hacen poniendo en cuestión dimensiones habituales de la existencia humana, bienes propios del hombre, respecto de los cuales el filósofo también se pregunta ¿qué es lo que son? Al preguntar esto, está pidiendo no un esclarecimiento terminológico, sino que se llegue al ser de estas cosas. Y ahí nos encontramos con otro punto de conexión. Cuando Sócrates pregunta qué es la justicia, qué es la piedad, qué es el coraje, muchas veces el interlocutor empieza contestándole con un ejemplo. La justicia es obrar como obró fulanito en tal o cual caso, ¿no? La justicia es lo que hizo tal persona cuando devolvió en el plazo previsto lo que le habían prestado, por ejemplo. El recurso al ejemplo, que Sócrates persistentemente descalificará como pregunta válida, nace espontáneamente del modo habitual de pensar, porque solemos asociar las palabras con cosas concretas en las que percibimos eso que la palabra nombra. Pero en esas respuestas, si bien hay un fallo lógico, porque no se da la definición de algo con un ejemplo, y eso Sócrates lo hace notar, hay un fallo más profundo todavía, y es que tal acto será un acto justo solamente en la medida en que participe de la razón de justicia. Dicho de otra manera, si yo califico a tal acto de acto justo, es porque sé lo que es la justicia. Si no supiese lo que es la justicia, no puedo decir que tal acto es un acto justo. La calificación del hecho singular bajo tal o cual nombre implica que uno sabe lo que eso es. Y esa implicación de un saber lo que es tiene un correlato desde el punto de vista del ser, y es lo más importante de todo. Esos actos singulares de justicia, o de piedad, o de coraje, son ejemplos de eso, pero no son eso mismo. Ningún acto justo es la justicia. Ningún acto de piedad es la piedad sin más. Ningún acto de coraje humano es el coraje. Es decir, son realizaciones singulares, pero siempre finitas, siempre limitadas, de algo que en sí mismo no es limitado. Y esto es lo otro que late en la pregunta socrática, y acá viene la otra razón de coincidencia con el preguntar primero de la filosofía por la argé de la fisis. En ambos casos se apunta a algo que trasciende de lo dado y de lo inmanente. En el caso de la pregunta por la argé de la fisis se está preguntando cuál es el fundamento y el principio de todo el orden que se da en la realidad. Porque si hay un orden en la totalidad de las cosas naturales, tenemos que remitirnos a algo otro que la naturaleza misma para poder fundar ese orden. Y ahora lo mismo, si hay realización de lo justo o de lo bueno en los actos singulares justos o buenos del hombre, ese ser justo, ser bueno, no le pueden venir a esos actos de ellos mismos, porque ellos mismos no son más que ejemplos finitos de ser justo y de ser bueno, mientras que la justicia y la bondad en sí mismas no tienen limitación alguna. Por lo tanto, si tienen cierta justicia o cierta bondad, es porque hay algún principio que trasciende a esos actos que los hace ser justos y buenos. Y eso mismo podría decirse para todas las cosas cuya esencia entraña una perfección. Y acá vendría un tercer tipo de relación. El orden, advertido en la naturaleza, por cuyo principio se pregunta, es en última instancia cierta perfección, que presupone perfecciones. Porque para que haya la totalidad de la naturaleza tiene que haber naturalezas. La de la piedra, la del árbol, la del perro, la del hombre. Esa naturaleza ya tiene la condición de principio en sí misma, porque todos los fenómenos que están asociados a ella siguen un orden, una ley. Por lo tanto, responden a un principio.
Esas naturalezas son realidades que, a pesar de ser en sí mismas singulares, realmente distintas entre sí las unas de las otras, este perro de aquel otro perro y del de más allá, tienen algo en común, y ese algo en común es nada menos que su naturaleza, el ser perro. Y lo mismo pasa con los árboles, lo mismo pasa con el hombre. Hay, por lo tanto, una consistencia esencial de las cosas que lleva a preguntarnos por qué es cada cosa. Ahí vemos cómo la pregunta por la arjé de la fisis es inseparable de la pregunta por qué es cada fisis. O, para decirlo más amplio, cuál es la esencia de cada una de las cosas. Porque preguntar por el orden de la totalidad es preguntar por un principio que permita dar cuenta de cómo esa totalidad de naturalezas, a su vez, tiene unidad entre sí. Porque así como hay muchas cosas singulares que tienen una naturaleza común, que es como un principio para todas, hay muchas naturalezas, pero todas ellas constituyen un cosmos, es decir, un orden unitario y armonioso, y por lo tanto es necesario un principio que explique la unidad y el orden de la totalidad. De modo que la tercera relación estaría en que preguntar por el qué de cada cosa es inseparable de preguntar por el principio último de la totalidad de las cosas. Son dos preguntas que se reclaman la una a la otra, porque la pregunta por el principio de la totalidad solamente puede ser esclarecida en cuanto se advierta qué es cada cosa en esa totalidad y qué es lo que la constituye en lo que es, y la pone en el lugar del orden que le corresponde. Porque solo a partir de allí podremos encontrar un principio que adecuadamente dé cuenta del orden de la totalidad. Si tuviéramos, por ejemplo, un universo de puros cuerpos, de entes meramente materiales, el primer problema que tendríamos es que no habría quien preguntase por el qué de las cosas. Pero supongamos que sacásemos de ese universo por una suerte de transposición desde otro universo, ¿no?, un ser que preguntase por el qué de la totalidad, y habría un qué homogéneo, y la pregunta por el fundamento de la totalidad no se podría responder igual que en un universo en el cual hay una pluralidad de naturalezas distintas entre sí y que forman una jerarquía de suyo, unas más perfectas esencialmente que las otras. Entonces, la pregunta por el qué de las cosas, de cada una de las naturalezas, no se puede separar de la pregunta por la arjé de la fisis. Pero además, como dijimos de entrada al tratar de esclarecer la relación entre las dos preguntas, la pregunta de Sócrates lleva el preguntar a la esfera de lo propiamente humano, pero no de lo humano que se queda en el hombre. Porque Sócrates no pregunta simplemente qué es la naturaleza del hombre, no, pregunta qué es la justicia, qué es la templanza. Y al preguntar esto está preguntando no por la naturaleza del hombre, sin más, sino por aquellos bienes que dan plenitud a la naturaleza del hombre y por lo tanto que le dan sentido. Y está preguntando por ellos porque estos bienes dan plenitud a la naturaleza del hombre y al mismo tiempo la trascienden. Es una pregunta, es un modo de preguntar sumamente inteligente, porque primero que nada centra la atención no en la totalidad de las cosas, sino en el hombre que conoce la totalidad. Pero ese hombre en su vida está relacionado con la totalidad, no puede dejar de estar relacionado con la totalidad, pero más allá de la totalidad fenoménica está relacionado con bienes que trascienden todo fenómeno. Adviértase que Sócrates está reaccionando contra la sofística, que pretende sumergir la existencia toda del hombre en los bienes inmanentes y temporales, en los del horizonte empírico, sin ir más allá de eso. Y Sócrates lo que está haciendo es decir, si nosotros al hombre lo reducimos a eso, el hombre deja de vivir realmente como hombre, porque no se relaciona con aquello que es más propio del hombre. Y eso que es más propio del hombre es lo que trasciende al hombre. Esta relación es la más compleja de todas, porque para esclarecerla tenemos que aludir a algo que Aristóteles dice de una manera muy inteligente.
y que dice también a su modo, de un modo muy profundo, igualmente San Agustín. Y es la idea de que la totalidad de las cosas tiene en el propio hombre un segundo modo de ser, que es el ser entendidas, y el ser amadas. Aristóteles da hincapié precisamente en la idea de que la inteligencia es de algún modo todas las cosas. Pero entender esto en un sentido realista implica advertir cómo la totalidad de las cosas se ve captada por la inteligencia humana, y que si nosotros llevamos la mirada a la inteligencia humana nos vemos revertidos como de rebote a la totalidad de las cosas. Lo mismo vale del orden moral. En el hombre son todas las cosas no solo como inteligidas, sino también como amadas, estimadas, apreciadas. Esto destaca muy bien San Agustín. Son inteligidas, pero también son términos de la praxis humana, del obrar humano y por lo tanto del querer humano. Y son queridas ya como instrumentos, ya como bienes, sin más, y en última instancia en orden a un bien supremo. Y ese es el otro modo que tienen de estar todas las cosas en el hombre. Las preguntas de Sócrates hacen pie en esto. Son preguntas que siguen preguntando por la totalidad, pero la totalidad en cuanto que está reflejada en el hombre, en el entendimiento y en la voluntad del hombre. Y Sócrates muestra que están reflejadas en el entendimiento porque pregunta por el qué, que eso lo tiene que captar la inteligencia. Es decir, solo la inteligencia puede captar qué son las cosas. Pero el objeto de ese preguntar es siempre una virtud, es decir, algo que tiene que ver con el vivir moralmente realizado, planificado, que es la justicia, que es lo bueno, que es lo noble, que es el coraje. Estas preguntas entonces muestran a la totalidad en cuanto el hombre se ve relacionado vitalmente con la totalidad. Y con eso Sócrates está manifestando algo que ya estaba implícito en la pregunta original. Cuando el hombre se pregunta por la arjé de la fisis, se está preguntando implícitamente por su propia arjé, porque él es parte de la fisis. Eso en el modo de preguntar presocrático está implícito, aunque los grandes presocráticos como Parménides o Heráclito ya lo explicitan claramente. Sócrates empieza al revés, empieza preguntando por algo que concierne de modo directo e inmediato al vivir humano y que tiene que ser esclarecido por la inteligencia humana, pero para mostrar que el hombre, a partir de ese preguntar, se ve llevado por necesidad a preguntarse por el ser de la totalidad, porque él es parte de esa totalidad y tanto su inteligencia como su vivir moral reclaman su integración en la totalidad y su orden en esa totalidad. Esta sería la cuarta relación que podemos hacer. La pregunta por la arjé de la fisis, para concluir, es una pregunta que dije recién lleva implícita la pregunta por qué es el hombre y cuál es el bien propio del hombre. Todo eso está implícito allí. Y está implícita también la remisión a principios últimos que relacionen a la fisis entera con lo últimamente trascendente, con lo divino. Hay esquemas manualísticos en la presentación de la historia de la filosofía antigua que suelen, por lo menos, simplificar de modo reduccionista las cosas. El primero de esos esquemas es el que hace el propio Aristóteles en el libro primero de la Metafísica, porque Aristóteles hace una reseña histórica de la filosofía anterior a él, centrada en su propia doctrina de las cuatro causas y con un esquematismo didáctico que en gran medida reduce inobjetivamente, o sea, sin objetividad, el pensamiento de muchos de los filósofos anteriores. De ahí surge, por ejemplo, la idea de que los filósofos presocráticos básicamente se preocupan por la causa material, lo cual en el fondo es
más que un reduccionismo, una afirmación totalmente falsa. Esa idea es retomada mucho más virulentamente por algunos historiadores de la filosofía griega del siglo XIX y XX de carácter racionalista y positivista, que interpretan la totalidad del pensamiento presocrático desde un punto de vista fisicista. Son hombres que no se preocupan más que de la constitución de los cuerpos y dan causas materiales de todo, ¿no? Si te dice que todo es el agua y en ese todo incluye hasta el pensamiento del hombre, ¿no? Que la raíz de todo es el agua, y entonces el agua también es el principio del pensamiento humano, es un materialista total. Pero cualquiera que conozca mínimamente las frases de Tales que retiene la tradición griega, tanto clásica como helenística, sabe que el mismo Tales, que habla del agua como principio físico, dice que todas las cosas están llenas de dioses. Y bueno, ya ahí está hablando de una realidad que no tiene nada que ver con el agua, por lo menos. Es una interpretación además forzadísima pensar que Tales pudiera remitir la totalidad de los seres, visibles o invisibles, y la totalidad del ser del hombre al agua. Es cierto, sí, que él podría pensar en el agua como un principio relativo al universo físico en cuanto material, pero sería totalmente extravagante pensar que esa parte del pensamiento de Tales se pudiese absolutizar para hacer del agua el principio último de la totalidad de las cosas. Además estamos hablando de autores de los cuales no tenemos los textos. Para el caso de Tales no tenemos ni uno, ni un pequeño fragmento. Conocemos su pensamiento solo por lo que nos informan los doxógrafos posteriores. De manera que antes de atribuirle una opinión manifiestamente absurda, tenemos que tener una gran cautela. Ahora, de los presocráticos de los que tenemos ya más testimonio textual, es obvio que no pueden ser considerados desde ese punto de vista. La arjé de la fisis, tal como aparece en hombres como Heráclito y Parménides, es un principio que tiene que explicar la totalidad. Y por lo tanto no puede ser nunca de orden meramente material. Ni en Heráclito ni en Parménides hay sombra alguna de tal materialismo. Cuando Heráclito habla del logos como causa del todo, habla de un logos universal, que es un principio de orden y por lo tanto de inteligibilidad, que atraviesa la totalidad de las cosas, y del cual el logos humano es una pequeña participación en la escala del ser del hombre. Ahí sí está hablando de un principio que no es de orden material, obviamente, y que de alguna manera permite fundar el todo, no solo la naturaleza corpórea, sino el ser del hombre mismo, que es un logos en pequeño, ¿no? Pero además el propio Heráclito nos muestra que también tiene un pensamiento físico, porque el reflejo material de ese logos es el fuego en la teoría elemental, ¿no? Los presocráticos elaboran una teoría de los elementos de la naturaleza, pero reducir su pensamiento a eso, partiendo de los pensadores cuyo pensamiento conocemos de modo más o menos completo, resulta totalmente inaceptable. Además, entre Heráclito y los primeros presocráticos pasa muy poco tiempo. No tenemos por qué suponer que hay un salto abismal entre el pensamiento de uno y el de los otros, sino más bien que pertenecen a un modo de pensar bastante homogéneo. En el caso de Parménides no hace falta aclarar demasiado, porque al ser como principio de todas las cosas, un ser que es eterno, inmutable, siempre idéntico a sí mismo, está poniendo un principio que es manifiestamente metafísico, ¿no? Y que no tiene nada que ver con un pensamiento que redujese todo a la causa material, es decir, de qué se hacen las cosas o de qué están hechas las cosas, ¿no? La pregunta original del filosofar no se puede expresar legítimamente de esta manera, sino aludiendo a la búsqueda de un principio que es principio de todo, de la totalidad, y que, como señala muy bien Jäger, es un principio por el que se pregunta a partir de advertir, de entender con asombro que la totalidad de la realidad natural es un orden. No advertir esa ultimidad metafísica e incluso teológico-filosófica que tiene la pregunta sería desconocer el alcance profundo y auténtico de
la pregunta originaria del filosofar. Sería como si al tratar de las preguntas de Sócrates las convirtiésemos en preguntas de carácter meramente nominal, que buscasen una definición verbal convencional de las palabras, que se acomodasen a las circunstancias de cada momento social o a las conveniencias del interlocutor, con lo cual estaríamos reduciendo la pregunta de Sócrates al horizonte de los sofistas, contra el cual esa pregunta es proferida. La estaríamos no solo distorsionando, sino entendiendo en sentido contrario al que tiene propiamente. Dicho esto, podemos advertir que el preguntar al modo de los primeros filósofos, de los presocráticos, y el preguntar al modo de Sócrates son dos formas de preguntar originariamente filosófico, es decir, que da origen al filosofar en sentido estricto, porque está asociado a la actitud primera de la filosofía, que es buscar las causas y los principios de la totalidad de las cosas, desde el cual se hace la pregunta, es decir, la percepción de que hay una unidad total en la realidad natural. Y esa unidad total reclama un principio. Pero antes de llegar a ese principio único, fundante de todo, podría uno hallar otros principios intermedios. Y entre esos principios estarían las esencias de las cosas, que son principios para cada cosa de todo lo que surge a partir de la esencia. Si uno pregunta qué es el hombre o qué es el alma, está preguntando por aquello que hace que un hombre sea hombre, aquello que hace que el alma sea lo que es, y por lo tanto ese algo no es cualquier cosa, sino en general alguna virtud moral del hombre, que es la justicia, que es la templanza, que es el coraje, que es la piedad, o algo que constituye al hombre en su ser mismo, como que es el alma. Históricamente son dos modos de preguntar que hay que diferenciar, porque la pregunta por la arjé de la physis es la pregunta que da origen históricamente a la filosofía. Y el preguntar socrático viene después de una crisis cultural, que es la que representa la sofística en el siglo V de la Grecia clásica. Desde un punto de vista abstracto, las dos formas de preguntar se pueden relacionar, en primer lugar, diciendo que la segunda forma de pregunta, o sea, las preguntas socráticas, estarían de algún modo incluidas en la primera, porque la primera pregunta pide la arjé de la physis sin más, o sea, al poner el acento en el principio de todas las cosas, se está singularizando algo que también podría preguntarse en plural: ¿cuáles son los principios? Yo aclaré que esa singularidad era una manifestación del punto de partida. ¿Cuál sería la diferencia entre la pregunta de los presocráticos y la de Sócrates? Al hablar del preguntar filosófico, hicimos referencia, por un lado, a la pregunta originaria de los primeros filósofos, los llamados presocráticos, que es una pregunta que apunta al principio fundante de la totalidad de la realidad natural. Expresado en griego, hemos dicho: ¿cuál es la arjé de la physis? Y por otro lado, hice alusión a la típica pregunta socrática, que es la pregunta por ¿qué es algo?
en Sócrates aquello de lo que depende todo lo que se sigue de esa esencia, de esa determinación que constituye a la cosa en eso que es. Por lo tanto, está preguntando por cierto principio, pero no por el principio, sin más. Esta es una primera relación que podemos hacer, pero es una relación que hay que profundizar. Lo primero que parece razonable advertir es que la pregunta socrática o el preguntar socrático es una manera de salir de una tiniebla, de una suerte de marasmo intelectual al que la sofística lleva al hombre. Es fácil entender lo que quiero decir si se advierte que para percibir el orden de la totalidad dada como physis hay que advertir primero que nada